Hola alumnos, ¿cómo están? El objetivo de la clase de hoy es terminar de ver el texto Justificación de la didáctica de Alicia Camillioni. Ya habíamos comenzado a verlo, habíamos visto el argumento A, el argumento B y habíamos saltado hasta el argumento H. ¿Sí? Así que vamos a ver los que nos restan. Y en esta clase vamos a dar por finalizado el abordaje de este texto. Si bien es un texto en el cual vamos a volver y hay que releer, ya no le vamos a dedicar una clase específica al texto, ¿sí? Los invito a que vuelvan a leerlo y lo van a tener que releer muchas veces, porque no es un texto fácil, ¿sí? Y del cual deben tener muchas dudas. Por lo tanto, voy a habilitar en esta clase también, como clase de cierre de este texto, que en el foro se saquen todas las dudas con respecto a lo que no entiendan de estos argumentos o de este texto en general. Vamos a pasar directamente al argumento C, ¿sí? Así no perdemos tiempo, ya que trabajamos mucho sobre el argumento A, B y H. Tenemos confeccionado este PDF que los orienta, los ayuda un poco y sistematiza el contenido del texto. Van a ver que le puse números, en realidad el 1 es el A, el 2 es el B y así sucesivamente hasta el 8 que es el H. ¿Sí? Y acá le puse como un título a cada argumento, sintetizando un poco el aspecto que aborda. El argumento A hablaba de cuestiones éticas, el argumento 2, que vimos con el caso de la maestra María, ¿se acuerdan? Habla de aspectos metodológicos, de estrategias, ¿sí? El conocimiento H habla de la formación docente. Como por ponerle un título, ¿no? Porque ¿se acuerdan lo que decía el argumento H? Que enseñar no era una cuestión de don. No nacemos con el don de enseñar, sino que la docencia es una profesión en construcción, que depende de la capacitación, de la reflexión, de volver sobre la práctica, ¿sí? Vayamos al argumento 3. Bueno, tenemos unas imágenes en este Power que después vamos a trabajar con tiempo. El argumento 3, ¿de qué habla? Yo los invito a que ustedes hagan una pausa en el video, lean el argumento 3 y después vuelven a ponerle play. Fíjense lo que dice. Si creyéramos que la enseñanza debe transmitir los conocimientos disciplinarios con la misma lógica con la que se descubrieron y con la que se organizaron y justificaron en cada campo disciplinario, entonces la didáctica no sería necesaria. Este argumento está hablando del conocimiento a enseñar, está hablando del contenido. El contenido es un elemento esencial de la didáctica y del cual nosotros vamos a tener una unidad que habla específicamente de contenido. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que yo no puedo enseñar de cualquier manera un contenido. Yo un contenido lo tengo que adecuar, lo tengo que contextualizar, lo tengo que adaptar a ese sujeto, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo dar una teoría de la física, ¿no? de la astrología, por ejemplo, las cosmovisiones acerca del mundo, ¿no? De cómo creemos que es la configuración actual del universo. Yo eso lo puedo dar en primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, lo puedo dar en la universidad, en la secundaria, el tema puede ser el mismo. De hecho, puedo dar estructura atómica, puedo dar estados de la materia, un tema que puedo darlo en segundo o tercer grado de la escuela primaria, pero también lo puedo ver en sexto, en física, ¿sí? Y en la universidad. Lo voy a ver con distintos niveles de profundidad, ¿no? Con distintos niveles de acercamiento a ese contenido. Entonces, dependiendo de ese sujeto, dependiendo de sus posibilidades, dependiendo del nivel, yo voy a tener que transformar ese conocimiento, ¿sí? Pero para transformarlo, tengo que conocerlo, y conocerlo bien. Ahora, este argumento se pregunta por el origen de ese conocimiento. ¿De dónde proviene el conocimiento que yo voy a enseñar? Yo lo voy a enseñar de una manera escolarizada, ¿sí? Pero esa manera escolarizada de enseñarlo está muy lejos de ser, lo voy a decir entre comillas, la verdadera manera
de entender o de enseñar ese conocimiento, ¿sí? Yo sí voy a dar, por ejemplo, estructura atómica en el aula, ¿no? Y voy a dibujar un átomo en el pizarrón. En realidad va a ser muy imperfecto ese átomo que yo dibuje en el pizarrón, porque en realidad eso que yo dibujo no es un átomo, es una representación escolar del átomo. En la universidad, si enseño estructura atómica, no lo voy a dibujar de esa manera, lo voy a dibujar con otros niveles de detalle. Tal vez ni siquiera lo dibuje. Quizás tenga que tener otro instrumento para observar o traiga una lámina con otro tipo de detalles. O quizás directamente no lo dibuje, especule, teorice abstractamente sobre ese objeto de conocimiento que es el átomo, ¿sí? Ya que podría considerar que no hay una forma de representarlo. Sin embargo, en la escuela lo tengo que dibujar, ¿sí? Lo que en realidad es una representación muy distante de lo que sería la verdad de ese objeto. Pero yo lo adapto, lo reformulo y le busco la vuelta para que ese alumno entienda o aprenda algo, aunque imperfecto, ¿no?, de ese objeto, ¿no? O sea que yo estoy transformando un conocimiento que es netamente científico en un conocimiento escolar. Eso es lo que algunos autores han llamado transposición didáctica, ¿sí? Que son todas las recontextualizaciones, adaptaciones que sufre ese contenido hasta llegar a la escuela. Y les armé un gráfico para mostrarles un poquito de qué se trata esto. Como este argumento se pregunta por el origen de ese conocimiento, nosotros podríamos preguntarnos, bueno, ¿dónde se crea ese conocimiento? ¿Dónde se genera? Y por lo general los conocimientos, el campo de producción de esos conocimientos son las universidades. No es el único, es un poco estereotipado lo que les estoy diciendo, pero a manera de entenderlo, por lo general los conocimientos ocurren en los laboratorios, en esos centros de investigación donde se descubren las teorías, ¿sí? Fíjese, no sé, el ejemplo del coronavirus. Nosotros lo podemos enseñar en la escuela tranquilamente, lo podemos graficar, pero eso dista mucho de hecho los medios a nosotros nos informan sobre el coronavirus, pero de una manera de mucho sentido común, ¿no? Si en un laboratorio nos enseñaran sobre coronavirus, veríamos otra realidad, con mucha más precisión y detalles, que de esa manera no podemos enseñar en una escuela. Entonces, el contexto de producción de conocimiento por lo general son las universidades, los laboratorios, los centros de investigación. Ahora, yo tengo este conocimiento que lo descubrí en este contexto. Fíjense aquí que lo curioso es que los alumnos de esta universidad están estudiando en el mismo lugar, en el mismo contexto en el que los conocimientos se descubren, cosa que la escuela no hace. Pero después vamos a volver sobre esto. Ocurre que este conocimiento que yo descubrí lo tengo que enseñar. ¿Pero cómo lo enseño? Bueno, ahí es cuando los gobiernos, los estados, los sistemas educativos contratan a una camada de especialistas, ¿no? Donde tengo un psicólogo, un psicoterapeuta, tengo a un licenciado en ciencias de la educación, tengo un licenciado en física, tengo a un especialista en planificación curricular, ¿no? Yo tengo distintas profesiones o distintos profesionales de la enseñanza que van a tratar de hacer una adecuación de ese contenido, ¿no? Que van a decir, bueno, ¿cómo le enseñamos esto a un chico de 8 años? Tenemos que hacer el diseño curricular para segundo año de la escuela primaria. Bueno, ¿qué contenidos vamos a seleccionar? ¿Cómo lo vamos a enseñar? Entonces, un grupo de especialistas crean esto, ¿no? Lo que es un diseño curricular. El diseño curricular es en lo que nos basamos los profesores para enseñar, los docentes para enseñar, ¿sí? O sea, ustedes cuando enseñen van a tener que recurrir al diseño curricular para la educación secundaria en lengua y literatura de tal o cual curso. Generan este documento. Pero ya este documento está muy adaptado, ¿no? El conocimiento que está aquí. Acá voy a enseñar el ciclo del agua, voy a enseñar
las células, ¿sí? Pero esto ya es una contextualización, una adaptación de ese conocimiento muy grande. Después hay otra adaptación, otra adecuación que hace el docente cuando planifica. El docente toma ese diseño curricular y planifica su clase, ¿no? Acá tenemos un docente planificando. Sería como un tercer, cuarto nivel de concreción de ese contenido, ¿sí? Y ese contenido, fíjense que ya va perdiendo sustancia, ¿no? Porque de descubrirse en un campo de investigación académica como una universidad, pasa por un grupo de especialistas. Estos especialistas generan un diseño curricular. El docente toma ese diseño curricular y planifica. Ya en su planificación ya hay otra traducción del contenido. Ya tal vez ni siquiera es estrictamente lo que dice el diseño curricular, sino lo que el docente interpreta sobre el diseño curricular que tiene que enseñar. Luego, el docente da la clase, ¿sí? Que a veces ni siquiera la da de la manera que la planificó. Tal vez la da de otra manera, ¿sí? O tiene que hacer sobre la marcha muchas contextualizaciones, muchas adaptaciones de ese contenido también del diseño curricular, dar diversidad de actividades y de tareas. Y aquí está el docente dando la clase, lo que supone ya otra traducción más del contenido, porque lo tuvo que adaptar a estos niños, ¿sí? Para que entiendan esa gran teoría. Luego da una actividad donde los chicos de alguna manera interpretan a su manera también ese contenido. Y después puse como por último lo que los chicos verdaderamente aprenden, ¿no? Lo que se llevan en su mochila cuando se van a sus casas. Entonces, lo que el argumento de Camillion está diciendo es, si yo pensara que el conocimiento se transmite con la misma lógica con la que fue descubierto o creado en ese campo disciplinar específico y contextualizado, científico si se quiere, de su ámbito de producción, estoy muy equivocado. Imaginemos a un... Es muy curiosa esta imagen, ¿no? Imaginemos a una alumna de primaria o de secundaria tratando de entender esto, ¿no? Así se enseñó en la universidad este tema, ¿no? Quizás todo esto que esté aquí sea caída libre y tiro vertical, no sé, enseñado a niveles microfísicos, pero en la escuela hay que enseñarlo de otra manera, mucho más fácil. Entonces podríamos dividir esta transposición didáctica, esta contextualización en tres grandes niveles, ¿no? En el conocimiento a enseñar, el conocimiento enseñado, ¿sí? Y el conocimiento aprendido, ¿sí? Conocimiento a enseñar es ese contenido, ese gran tema. El conocimiento enseñado es otra contextualización de ese conocimiento a enseñar. Y el conocimiento finalmente aprendido, ese que hizo el chico en la actividad y se llevó en su mochila, ¿no? Se llevó en su mente. Hay una anécdota que siempre cuento para ilustrar lo que es esta transposición didáctica, que dice así. Resulta que Albert Einstein, el creador de la teoría de la relatividad, se cruza con un alumno en el pasillo de la facultad y este alumno le dice: profesor, ¿me explica la teoría de la relatividad? Sí, claro, alumno, se la explico. Entonces Einstein le explica la teoría de la relatividad. El alumno le dice: bueno, profesor, ahora explíquemela un poco más fácil porque no la entendí. Sí, claro, le dice Einstein, te la explico más fácil. Se la explica por segunda vez. ¿Ahora la entendiste?, le dice. Sí, más o menos, ¿me la explica un poco más fácil? Claro, sí, te la vuelvo a explicar. Y Einstein se la vuelve a explicar por tercera vez, ya otro poco más fácil, para que la pueda entender. A la tercera vez que se la explica, el alumno le dice: genial, joya, ya lo entendí. A lo que Albert Einstein le dice: bueno, pero eso ya no es la teoría de la relatividad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que al contextualizarla para que ese chico alumno la pueda entender, ya dejó de ser lo que era otra cosa. Eso es un poco lo que pasa con el conocimiento. El conocimiento se vuelve conocimiento escolar, ¿sí? Es un conocimiento escolar, no es un conocimiento científico, no es un conocimiento
que sea el, entre